Mi papá viudo se volvió a casar a escondidas, metió a la familia de su nueva esposa en mi casa, y luego empezó a actuar como si fuera el dueño. Así que le recordé quién realmente lo es. ¿Se imaginan una traición tan profunda, tan descarada, que te obliga a desalojar a tu propio padre? Pues eso fue exactamente lo que pasó cuando mi papá, después de casarse a escondidas, decidió meter a toda su nueva familia en la casa que mi madre me dejó únicamente a mí. Actuaban como si la casa fuera suya, hasta que les di una lección que jamás olvidarán. ¿Esta historia? Es una locura total, y todavía no puedo creer que sea mi vida. Soy Jaque, tengo 28 años, y esta pesadilla empezó después de que mi mamá falleciera hace 3 años de cáncer de ovario en etapa 4. La detectaron tarde, pero ella luchó durante 18 meses brutales. ¿Y yo? Yo estuve ahí para cada una de esas sesiones de quimioterapia, cada hospitalización, cada temida cita con el médico. ¿Mi papá? Bueno, a veces estaba allí. Pero la mayoría de las veces tenía una excusa, trabajo, demasiado emocional para verla así. Recuerdo una sesión de quimio particularmente dura, mamá vomitaba tan violentamente que tuvieron que darle medicación extra contra las náuseas. Papá había prometido venir, pero una hora antes me mandó un mensaje de texto. Reunión importante con un cliente. Mamá, bendita sea, solo sonrió débilmente y dijo, está bien. Pero vi la decepción en sus ojos. Eso pasó mucho. Él prometía, luego encontraba una razón para no aparecer. Una emergencia en el trabajo. Problemas con el coche. Él mismo no se sentía bien. Mientras tanto, yo me tomaba tiempo libre de mi trabajo, sentado en esas sillas incómodas del hospital, sosteniendo la mano de mamá mientras el veneno goteaba en sus venas. Le traía libros para leer, revistas para hojear, incluso esos extraños sándwiches de la cafetería del hospital a los que de alguna manera les había cogido el gusto. Nos sentábamos juntos durante horas mientras la quimio hacía su trabajo, hablando de todo y de nada. Ella me contaba historias sobre sus alumnos, sobre los chicos que luchaban pero seguían intentándolo, sobre los que le escribían años después para agradecerle por creer en ellos. Esos eran nuestros momentos. Solo mamá y yo, enfrentando lo peor juntos. Mamá fue profesora de inglés de secundaria durante 26 años. De esas que todo el mundo recuerda. Se quedaba hasta tarde ayudando con los ensayos para la universidad, compraba material de su propio bolsillo, realmente se preocupaba. Tenía un don increíble para hacer que Shakespeare fuera relevante, conectando el drama familiar de Hamlet con sus propias vidas. Adultos, exalumnos, la paraban en los supermercados para agradecerle. En su funeral, 3 de ellos condujeron horas solo para presentar sus respetos. Les había cambiado la vida. Mamá siempre ayudaba, siempre se preocupaba, siempre ponía a los demás primero, excepto cuando se trataba de su dinero y su casa. Eso, lo protegía ferozmente. No era rica, pero era inteligente con el dinero. Ahorraba todo lo que podía, invertía con cuidado, y de alguna manera logró comprar esta hermosa casa de 3 habitaciones en un buen vecindario en 2008, cuando los precios se desplomaron. Recuerdo que llegó a casa ese día con los papeles de cierre, prácticamente saltando de alegría. Pura felicidad. Lo había logrado. Su propia casa. Su propio dinero. Sin ayuda de nadie. La casa estaba completamente a su nombre. La había comprado antes de casarse con papá, con dinero de la herencia de su abuela. Papá se mudó después de que se casaron, pero legalmente, siempre fue de mamá. Y ella se aseguró de ello. Toda la documentación, registros meticulosos, una escritura separada guardada en su caja fuerte. Durante esas últimas semanas, cuando mamá supo que no iba a lograrlo, llamó a su abogado al hospital. Justo allí, en esa habitación estéril que olía a desinfectante y a muerte, actualizó su testamento. Me dejó la casa a mí. No a papá. A mí. Su único hijo. Fue muy clara. Me senté junto a su cama, escuchando mientras se lo explicaba al abogado. Su voz era débil, pero muy decidida. La casa es para Jaque. Propiedad total. Quiero que conste por escrito que nadie más tiene ningún derecho sobre ella. Ni mi marido. Ni nadie. Solo mi hijo, papá. Él estaba en la cafetería. Probablemente tomando su tercer café, quejándose a cualquiera que quisiera escucharlo de lo difícil que era todo para él. No se enteró del cambio de testamento hasta después del funeral. Cuando mamá murió, heredé una casa completamente pagada. 3 habitaciones, 2 baños, cocina actualizada, bonito jardín. Valía unos $480,000. El tipo de lugar que las familias jóvenes sueñan con tener. Papá actuó raro desde el principio.
Comentarios constantes sobre nuestra casa y tenemos que mantener la propiedad. Cada vez, yo lo corregía. Mi casa, papá. No nuestra. Él ponía una cara como si lo hubiera abofeteado. Pero no me importaba. Mamá me la dejó por una razón. En ese momento, yo vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Un buen trabajo como analista de datos, pero mi apartamento era básicamente una caja de zapatos. Cuando heredé la casa, papá preguntó si podía quedarse temporalmente. Solo unos meses, dijo, hasta que pueda encontrar mi propio lugar. Es demasiado difícil estar aquí sin tu madre, y necesito tiempo para organizar mis finanzas. Mirando hacia atrás, debí haber dicho que no. Mis instintos gritaban, mala idea. Pero era mi papá. Acababa de perder a su esposa de 30 años. No era un desalmado. Así que lo dejé quedarse. Máximo 6 meses, papá. Sin pagar alquiler, para que te organices. Él aceptó. Dijo que lo agradecía, prometió irse para Navidad. Eso fue hace 3 años. Durante el primer año, las cosas fueron relativamente normales. Papá se mantenía solo, trabajaba en su seguro, llegaba a casa, veía la tele. De vez en cuando mencionaba que buscaba apartamentos, pero nunca hacía nada al respecto. Yo seguía en mi apartamento, pero pasaba por allí semanalmente para ver cómo estaban las cosas, solucionar cualquier problema de mantenimiento. No lo presionaba demasiado. Acababa de perder a su esposa, ¿verdad? Necesitaba tiempo. Un error clásico, le das a alguien 1 metro, y se toma 1 milla. ¿El segundo año? Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Papá empezó a actuar como si la casa fuera suya. No de forma obvia al principio, sino con pequeños cambios incrementales que simplemente se sumaban. Mencionaba que había que reemplazar el calentador de agua o volver a pintar la sala. Y cuando yo decía, yo me encargo, él se ofendía. Yo vivo aquí, Jaque. Yo puedo encargarme. Pero no era su casa para que él se encargara. Luego empezó a invitar gente sin decirme nada. Yo aparecía para revisar algo y me encontraba a sus amigos del trabajo haciendo una barbacoa en mi patio trasero, usando mi parrilla, comiendo comida que habían guardado en mi nevera. Actuando como si fuera completamente normal. Está bien, Jaque, decía papá cuando yo lo mencionaba. Solo son amigos. No te importa, ¿verdad? A mí sí me importaba, pero lo dejé pasar. Porque soy, al parecer, un idiota que no sabe cómo establecer límites con la familia. El verdadero problema comenzó hace unos 8 meses. Papá empezó a salir con alguien llamada Patricia. Me enteré de Patricia cuando aparecí sin avisar un sábado por la mañana y me encontré a una mujer extraña cocinando el desayuno en mi cocina. Tendría unos 50 años, pelo teñido de rubio con raíces oscuras, y vestía uno de esos chándales de terciopelo que pasaron de moda en 2005. El suyo decía fabulosa en cristales de color rosa en la espalda. Saltó cuando me vio, espátula en mano, como si yo fuera el intruso. Oh, tú debes ser Jaque, dijo, demasiado alegre para las 7 de la mañana. Tu papá me ha hablado mucho de ti. Soy Patricia. Papá bajó las escaleras, con aspecto avergonzado. Jaque. Hola. Iba a contarte lo de Patricia. Llevamos viéndonos unos meses. ¿Había estado saliendo con esta mujer durante meses y nunca me lo había mencionado? ¿En mi casa? Lo aparté. ¿Qué está pasando, papá? Se puso a la defensiva de inmediato. Dijo que tenía derecho a tener una vida personal, que mamá se había ido hacía 2 años y que él se sentía solo. Me hizo sentir como una basura por siquiera cuestionarlo. Patricia empezó a quedarse cada vez más. Luego empezó a dejar cosas, champú en el baño, ropa en el armario. Finalmente, tenía su propia llave. Yo aparecía y la encontraba acurrucada en el sofá, viendo reality shows, comiendo comida de mi despensa, actuando como si perteneciera allí. Redecoraba pequeñas cosas sin preguntar. Aparecían cojines nuevos. Cortinas diferentes en el baño. Un cartel decorativo de mal gusto en la cocina que decía vive, ríe, ama en letra cursiva. En cada visita, notaba algo más cambiado. Algo más que borraba un poco más la presencia de mamá de la casa. Intenté hablar con papá al respecto. Le expliqué que, aunque no tenía ningún problema con que él saliera con alguien, que Patricia se mudara no era lo que habíamos acordado. Él actuó como si yo fuera el irrazonable. ¿Qué quieres que haga, Jaque? ¿Vivir como un monje? Tu madre no querría que yo estuviera solo para siempre. Clásico viaje de culpa. Utilizando la memoria de mamá para justificar hacer lo que él quería.
pero lo que realmente me volvió loco fue esto. Patricia tenía toda una familia que empezó a aparecer. Primero, su hija, Brittany, de 23 años. Pasaba a cenar y terminaba durmiendo en el sofá. Brittany era de esas personas perpetuamente entre trabajos. Siempre una excusa, la jefa era mala. Las compañeras eran celosas. El horario chocaba con su rutina de ejercicios. Siempre algo. Luego, el novio de Brittany, Kevin. Un tipo flaco, con una barba desaliñada, que vestía camisetas de grupos que se separaron en los 90. Saqueaba mi nevera, jugaba videojuegos hasta las 3 de la mañana con el volumen a tope y dejaba latas de bebidas energéticas vacías por todas partes. Una vez, lo encontré durmiendo en la oficina de mamá, roncando en el sofá que ella había elegido para corregir exámenes. Luego, la hermana de Patricia, Sharon, y sus 2 hijos adolescentes empezaron a aparecer los fines de semana. Sharon era básicamente una versión mayor y más ruidosa de Patricia. Traía a sus hijos, un chico de 15 años pegado a su teléfono, y una chica de 17 que se encerraba en el baño durante horas haciendo tutoriales de maquillaje. Mi casa de 3 habitaciones se estaba convirtiendo en una pensión para toda la familia extendida de Patricia. Yo llegaba para mi visita semanal y me encontraba a 6 o 7 personas allí. Patricia cocinando, Brittany y Kevin en el sofá, los hijos de Sharon tirados por la sala. Todos actuando como si esto fuera completamente normal. Ninguno pagaba alquiler. Ninguno contribuía a los servicios públicos. Simplemente existían en mi espacio, usando mis cosas, comiendo mi comida si dejaba algo allí, y tratándome a mí como un visitante inoportuno cuando pasaba por la casa que realmente me pertenecía. La gota que colmó el vaso llegó hace 4 meses. Llegué a casa una noche después del trabajo. Había estado pensando en mudarme de nuevo. Mi contrato de alquiler terminaba, y no tenía sentido pagar renta cuando tenía una casa perfectamente buena. Papá ya había estado allí suficiente tiempo. Era hora de recuperar mi propiedad. Entré, e inmediatamente, algo andaba mal. Muebles que no reconocía. ¿El sofá que mamá y yo habíamos elegido juntos? Desaparecido. Reemplazado por este horrible sofá seccional marrón que parecía salido de una liquidación. Mesa de café nueva. Lámparas nuevas. Incluso cortinas nuevas. Patricia estaba en la cocina, tarareando, revolviendo algo en la estufa. Sonrió cuando me vio, como si todo fuera completamente normal. Jaque. Justo a tiempo. Estoy haciendo asado para la cena. Te quedas, ¿verdad? ¿Dónde está el sofá?, pregunté, ignorando su invitación a cenar. Oh, ¿esa cosa vieja? Estaba tan anticuada. La donamos y conseguimos este hermoso seccional. Mucho más cómodo para reuniones familiares. Nos costó casi 2,000, pero valió la pena. Abre mucho el espacio, ¿no crees? Esa cosa vieja era el sofá de mi madre. El que ella había ahorrado para comprar. El que habíamos pasado un sábado buscando en tiendas de muebles. Había sido muy particular con él. Tenía que ser del tono de azul adecuado. Cómodo, pero no demasiado blando. Que encajara perfectamente en ese lugar junto a la ventana. Lo habíamos encontrado en una pequeña tienda de muebles regentada por una pareja de ancianos. Mamá se había sentado en él durante 15 minutos, probándolo desde todos los ángulos, antes de decidirse. Recordé su cara cuando lo entregaron. Pura alegría. Pasó la mano por la tela y dijo, esto estará aquí cuando traigas a tus hijos a visitarnos algún día. Se suponía que ese sofá duraría para siempre. Que contendría generaciones de recuerdos. Patricia lo había donado como si fuera basura de venta de garaje. No tenías derecho a deshacerte de ese sofá, dije. Mi voz era sorprendentemente tranquila, considerando la rabia candente que se acumulaba en mi pecho. La sonrisa de Patricia vaciló. Bueno, estaba bastante gastado. La tela se estaba haciendo bolitas, y había una mancha en uno de los cojines. Este nuevo es mucho mejor para entretener. No era tuyo para deshacerte de él. Papá entró del garaje, vio mi cara e inmediatamente entró en modo de control de daños. Jaque, amigo, deberíamos haber preguntado primero, pero el sofá estaba gastado. Y Patricia encontró una gran oferta en este seccional. Ella misma lo pagó. ¿No es bonito? Mucho más espacio para sentarse. No me importa quién lo pagó. Esta no es su casa. Bueno, en realidad, Patricia comenzó, luego se detuvo cuando papá le lanzó una mirada. Se me cayó el alma a los pies. En realidad, ¿qué? Papá se aclaró la garganta. Patricia y yo nos casamos el mes pasado. En secreto. Solo nosotros y un juez de paz.
No queríamos hacer mucho ruido. Íbamos a decírtelo pronto, así que, técnicamente, esta también es su casa. La habitación se inclinó. Todo se volvió borroso por los bordes. De hecho, tuve que agarrarme al mostrador para mantenerme en pie. ¿Tú qué? Nos casamos. Lo hicimos oficial. Después de que tu madre falleciera, pensé que nunca volvería a encontrar el amor, pero Patricia me demostró que la vida continúa. Somos felices juntos y decidimos hacerlo permanente. Casado. Mi papá. Casado. Sin decirme nada. Y aparentemente, él pensó que eso le daba a su nueva esposa la propiedad de mi casa. Papá, dije, con la voz tensa. Esta casa está a mi nombre. Mamá me la dejó a mí. Que te cases no cambia eso. Él lo descartó como si fuera una tecnicalidad menor. Me pusiste en la escritura cuando me mudé, ¿recuerdas? Como copropietario. No, dije, totalmente incrédulo. Absolutamente no hice eso. Yo jamás habría hecho eso. La voz de mamá resonó en mi cabeza desde aquella habitación del hospital. Solo mi hijo. No mi marido. Nadie. Solo mi hijo. Papá, yo nunca te puse en la escritura. La casa está únicamente a mi nombre. Se le puso la cara roja. Esa vena de su frente empezó a palpitar, como le pasaba cuando estaba enfadado. Sí, lo hiciste. Firmamos papeles. Recuerdo haber firmado papeles cuando me mudé. ¿Qué papeles? Rebuscó en el cajón de la basura de la cocina, el mismo cajón que mamá había organizado con tanto cuidado, ahora rebosante de menús de comida a domicilio, pilas sueltas y llaves misteriosas. Sacó algunos documentos que parecían oficiales, agitándolos triunfalmente hacia mí. Los tomé, sintiendo cómo me subía la presión arterial con cada línea que leía. No eran papeles de traspaso de escritura. Eran los formularios que yo había firmado dándole permiso para hacer reparaciones de emergencia si era necesario mientras vivía allí. Cosas básicas. Llamar a un fontanero si reventaba una tubería. Hacer revisar la caldera. Solo un simple poder notarial para el mantenimiento del hogar. Nada de propiedad. Nada de traspaso de propiedad. Pero él los agitaba como si fueran la escritura de la casa. Como si probaran que él era dueño de la mitad de todo. Estos no te dan la propiedad, papá. Solo te permiten manejar reparaciones. Aquí no hay nada sobre la propiedad de la casa o el traspaso de la escritura. Está justo aquí, en el primer párrafo, poder notarial limitado únicamente para fines de mantenimiento, punto. Bueno, llevo viviendo aquí 3 años. Pagando los servicios. Manteniendo la propiedad. Haciendo mejoras. Eso tiene que contar para algo. Básicamente soy dueño de este lugar por mi trabajo. Patricia intervino entonces, claramente habiendo investigado el tema. Consultamos con alguien sobre derecho inmobiliario. Al parecer, si alguien vive en un lugar el tiempo suficiente y contribuye a su mantenimiento, puede reclamar derechos de inquilino o incluso la propiedad por usucapión. Hemos estado viviendo aquí, manteniendo todo, tratándolo como nuestra residencia principal. La ley lo reconoce. La miré fijamente. Esta mujer que conocía desde hacía 8 meses estaba parada en mi cocina, dándome una lección sobre derecho inmobiliario de mi casa. Una casa a la que ella no tenía ningún derecho legal, una casa que mi madre me había dejado específicamente con documentación a prueba de balas para evitar exactamente este tipo de situación. Así no funciona la usucapión, dije lentamente, intentando mantener la voz uniforme. E incluso si fuera así, papá ha estado aquí con mi permiso. Él no es un poseedor adverso. Es un invitado que se ha quedado más tiempo del debido. La cara de papá se endureció. No soy un invitado en mi propia casa. No es tu casa, le espeté. Es mía. Ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. Papá empezó a gritar. Sobre lo desagradecido que era yo. Cómo me había criado. Como ni siquiera tendría esta casa si no fuera porque él estuvo casado con mi madre. Patricia intervino con comentarios sobre respetar a los mayores y los valores familiares. Me quedé allí, aguantando, viendo cómo mi papá se transformaba en alguien que apenas reconocía. Finalmente, ya había tenido suficiente. Tienen 30 días para irse, dije en voz baja, cortando el ruido. Todos ustedes. Papá se rió. Se rió de verdad. No puedes echarnos. Esta también es mi casa. No lo es, dije, mi voz endureciéndose. Y sí que puedo. Vas a tener noticias de mi abogado. Salí antes de decir algo de lo que realmente me arrepentiría. Detrás de mí,
Podía oír a Patricia consolando a papá, diciéndole que no se preocupara, que ya lo solucionarían. Al día siguiente, llamé a Raymond, el abogado que había llevado el patrimonio de mamá. Él había conocido a mi madre durante años. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Jaque, te voy a preguntar algo, y necesito que seas completamente honesto. ¿Firmaste alguna vez algún documento relacionado con esa propiedad después de que tu madre falleciera? Solo los formularios que permitían a papá encargarse de las reparaciones de emergencia. Eso es todo. Nada sobre refinanciación, propiedad conjunta, nada de eso. Nada. Otra pausa. Porque alguien presentó una escritura de cesión hace 6 meses, transfiriendo la propiedad parcial a tu padre. La sangre se me heló. Yo nunca firmé nada de eso. Nunca. La firma en el archivo es supuestamente tuya. La estoy viendo ahora en los registros del condado. Transfiere el 50% de la propiedad a tu padre. Fraude. Mi papá había cometido fraude. Raymond me explicó lo que debió haber pasado. Papá probablemente había creado documentos falsos y los había presentado en la oficina del registrador del condado. Es sorprendentemente fácil si tienes la firma de alguien para copiar y conocimientos básicos de derecho de propiedad. La mayoría de las oficinas de registro no verifican las firmas. Asumen que la gente está presentando documentos legítimos. Esto es lo que vamos a hacer, dijo Raymond. Primero, presentamos una queja ante el registrador del condado para impugnar la escritura de cesión. Segundo, presentamos una denuncia policial por falsificación y fraude. Tercero, iniciamos un proceso formal de desalojo. Tu padre va a tener serios problemas legales. Esa noche, volví a la casa con Raymond. Papá, Patricia, y lo que parecía la mitad de la familia de Patricia estaban reunidos en la sala. Brittany estaba allí con Kevin. La hermana de Patricia, Sharon, con sus 2 hijos adolescentes. Incluso la anciana madre de Patricia estaba aparcada en mi sillón reclinable. 8 personas. 8 personas vivían ahora en mi casa de 3 habitaciones. Raymond se presentó y le entregó a papá una carpeta de documentos. La cara de papá pasó de la confusión al enfado y al miedo mientras los leía. Esto es un aviso de que la escritura de cesión presentada hace 6 meses ha sido impugnada y está bajo investigación por fraude, explicó Raymond con calma. También es un aviso formal de desalojo de 30 días para usted y todos los ocupantes de esta propiedad. Finalmente, hay información sobre la denuncia policial presentada por falsificación y fraude relacionada con la escritura falsa. Patricia saltó. Esto es acoso. No pueden simplemente echarnos. Tenemos derechos. En realidad, sí que puede, respondió Raymond. Esta propiedad es propiedad exclusiva de Jaque. Todos ustedes están aquí sin un contrato de arrendamiento válido. Eso los convierte en intrusos. Soy su padre, gritó papá. Eso no le da la propiedad de su hijo ni el derecho a falsificar documentos, afirmó Raymond. La habitación estalló. Todos hablando a la vez. La familia de Patricia actuando como si yo fuera el villano. Papá gritando sobre traición e irrespeto. Me quedé allí, observando el caos, sin sentir nada más que una ira fría. Finalmente, hablé lo suficientemente alto como para cortar el ruido. 30 días. Todos fuera. Sin excepciones. Brittany empezó a llorar. Kevin me insultó. La madre de Patricia murmuró algo sobre jóvenes irrespetuosos. Papá solo me miró con una expresión de odio absoluto. Durante el mes siguiente, documenté todo. Cada caso de no pago de alquiler. Cada modificación que habían hecho a la casa sin permiso. Cada mueble de mamá que habían quitado o destruido. Raymond lo recopiló todo en un expediente. La investigación policial sobre la escritura de cesión falsificada avanzó sorprendentemente rápido. Resultó que papá había dejado un rastro bastante obvio. Había usado una firma de una tarjeta de cumpleaños antigua que yo le había dado, hizo copias y practicó calcándola hasta que pudo reproducirla lo suficientemente bien. Luego rellenó los formularios de la escritura de cesión y los presentó él mismo en la oficina del registrador del condado. Las cámaras de seguridad de la oficina lo grabaron haciéndolo un martes por la tarde. Ni siquiera había intentado ocultar su identidad. Cuando la policía lo confrontó, papá al principio lo negó todo. Luego, cuando le mostraron las pruebas, se derrumbó y lo admitió. Dijo que había entrado en pánico después de casarse con Patricia. Le preocupaba no tener a dónde ir si yo decidía echarlo. Pensó que si era copropietario, yo no podría obligarlo a irse. Patricia, por supuesto, afirmó completa inocencia.
Dijo que no tenía idea de que papá había falsificado algo. Pero sus comentarios anteriores sobre la usucapión y los derechos de los inquilinos sugerían lo contrario. Ella lo había estado instruyendo, probablemente investigando formas de reclamar mi propiedad. Pasaron los 30 días. No se fueron. Yo había estado monitoreando la situación desde la distancia. Pasé varias veces y vi el coche de papá todavía en la entrada, las luces encendidas por la noche, claramente ocupado. Llamé al teléfono de la casa una vez y Patricia contestó alegremente, como si nada pasara. Apostaban a que yo no seguiría adelante. Que eventualmente cedería porque es mi papá y la familia no echa a la familia a la calle. Se equivocaron. El día 31, aparecí con Raymond, un cerrajero llamado Danny y 2 alguaciles. Era hora de hacerlo oficial. Los alguaciles eran 2 hombres mayores, el oficial Brennan y el oficial Walsh, que claramente habían hecho este tipo de cosas cientos de veces. Brennan se encargó de la mayor parte de la conversación mientras Walsh tomaba notas. Tenían un desapego profesional que hacía que todo se sintiera a la vez más real y más surrealista. Papá abrió la puerta con aspecto de no haber dormido en días. Tenía el pelo revuelto. Llevaba la misma camisa que le había visto hacía 2 días. Tenía una mirada desesperada y acorralada en los ojos. Detrás de él, pude ver cajas embaladas en el pasillo, pero también muchas cosas sin embalar. Habían hecho un intento a medias de mudarse, pero claramente no se habían tomado en serio la fecha límite. Este es su último aviso, dijo Raymond, su voz de abogado tranquila haciendo que todo sonara oficial y un poco ominoso. Tienen 4 horas para desalojar esta propiedad y llevarse sus pertenencias. Después de eso, cualquier cosa que quede se considerará propiedad abandonada y se desechará según la ley estatal. ¿Entienden? Papá intentó suplicar de inmediato. Todo su lenguaje corporal cambió. Hombros encorvados. Voz más aguda, temblorosa. Jaque, por favor. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Hemos estado buscando lugares, pero todo es tan caro. Solo 1 semana o 2 más, por favor. Vamos, soy tu padre. Realmente no puedes hacer esto. Piensa en lo que diría tu madre. Esa última frase me hizo apretar la mandíbula. Mamá diría, debiste haber pensado en esto antes de falsificar documentos e intentar robar la casa que me dejó. Patricia apareció detrás de él, con aspecto furioso en lugar de asustado. Con la cara roja, los ojos encendidos. ¿Realmente vas a dejar a tu propio padre en la calle? ¿Qué clase de hijo eres? No tenemos a dónde ir. Esto es abuso de ancianos. En realidad, señora, dijo el oficial Brennan, consultando su portapapeles, su esposo tiene 62 años, lo que no cumple con la definición legal de anciano para fines de abuso. Y este es un procedimiento de desalojo legal que ha sido debidamente presentado y documentado. Si desea discutir sus preocupaciones, puedo proporcionarle información sobre recursos de defensa del inquilino. No somos inquilinos. Esta es una casa familiar. La voz de Patricia se volvía más aguda. ¿Tienen un contrato de arrendamiento?, preguntó Brennan. No, pero, pagan alquiler. Bueno, pagamos los servicios y, eso no es alquiler. Así que, legalmente, están residiendo aquí sin un contrato de arrendamiento, lo que convierte esto en un caso de desalojo sencillo. El propietario les ha dado un aviso amplio. Es hora de desalojar. Los alguaciles dejaron claro. Podían irse voluntariamente o ser sacados. Su elección. Por un momento, pensé que papá podría intentar resistirse físicamente. Tenía una mirada en su cara como si estuviera calculando si de alguna manera podría atrincherarse o montar un espectáculo suficiente para que los alguaciles se fueran y le dieran más tiempo. Pero Walsh dio un paso adelante ligeramente, con la mano apoyada casualmente en su cinturón cerca de su equipo. Y papá simplemente se desinfló por completo. Sus hombros se encogieron. Toda la lucha se le fue. Asintió. Bien, nos iremos. Pero esto no ha terminado, Jaque. La familia no olvida cosas como esta. Tienes razón, dije, mirándolo fijamente. No olvidaré que intentaste robar mi casa. Les tomó 3 horas y media agotadoras sacar todo. La familia de Patricia apareció con camiones para ayudar a mover cosas. Sharon llegó con su camioneta destartalada. Brittany y Kevin pidieron prestada una furgoneta de carga. Incluso la anciana madre de Patricia apareció en un sedán oxidado para brindar apoyo moral y lanzarme miradas de desaprobación. Toda la familia se había presentado para presenciar mi supuesta crueldad. Formaron un pequeño círculo de solidaridad, ayudándose mutuamente a cargar cajas y muebles, lanzándome miradas de odio cada vez que pasaban.
Muchos comentarios murmurados, lo suficientemente altos como para que yo los oyera. La madre de Patricia seguía diciendo cosas como, en mi época, los hijos respetaban a sus padres. Esta generación no tiene valores familiares. Sharon se aseguraba de cruzarse con mi mirada cada vez que pasaba, sacudiendo la cabeza dramáticamente. Esto es lo que pasa con los jóvenes de hoy. Sin respeto, sin lealtad, solo yo. Lo divertido fue verlos intentar llevarse cosas que no eran suyas. ¿El nuevo sofá seccional? Patricia empezó a ordenar a Kevin y Brittany que lo cargaran en la furgoneta. Yo señalé que ahora era mi propiedad, comprado para e instalado en mi casa. Patricia argumentó que lo había pagado con su propio dinero. Le mostré que sin un recibo que demostrara la propiedad, y dado que era una propiedad fija en mi casa, legalmente me pertenecía ahora. La misma lógica que ella había usado sobre su casa. Sharon intentó cargar la vajilla buena de mamá en una caja. La detuve de inmediato. Esa era la vajilla de boda de mamá. No se iba a ninguna parte. Pero Patricia las usa, protestó Sharon. Patricia ya no vive aquí, le dije. Kevin intentó llevarse mi cortacésped. Tu papá dijo que podía tenerlo. Mi papá no tiene nada aquí para regalar. Para la tercera hora, la mayoría de sus cosas estaban cargadas en un camión de mudanzas y 2 camionetas. La casa parecía saqueada. Agujeros en las paredes donde habían colgado cuadros pesados. Manchas en la alfombra. Rodapiés dañados. Trataron mi propiedad como un alquiler del que nunca iban a recuperar el depósito. Mientras cargaban las últimas cajas, papá se acercó a mí por última vez. ¿Tenía los ojos rojos, por llorar? ¿Por el agotamiento? No lo sabía. Tenía la cara demacrada, con arrugas profundas que no recordaba haber visto antes. Parecía 10 años mayor que hacía un mes. Por un breve segundo, casi sentí lástima por él. Casi. Jaque, por favor. ¿Podemos hablar de esto? Solo tú y yo. Padre e hijo. Olvídate de los abogados. Olvídate de Patricia. Olvídate de todo. Solo háblame. ¿De qué hay que hablar, papá? Mi voz era monótona. Soy tu padre. ¿Ya no significa nada para ti? Su voz se quebró. Yo te crié. Estuve en tus partidos de béisbol, en tus obras de teatro escolares, en tu graduación. Te enseñé a andar en bicicleta, a conducir un coche. Todos esos años juntos. ¿Y vas a tirarlos por la borda? Tú los tiraste por la borda cuando falsificaste mi firma. No quise que llegara tan lejos, lo juro, Jaque. Yo solo, entré en pánico. Patricia y yo necesitábamos estabilidad. Me estoy haciendo mayor, y la idea de empezar de nuevo solo me aterraba. Pensé que si era copropietario, podríamos vivir todos juntos aquí, como una familia. Pensé que lo entenderías eventualmente. Entender, me burlé. ¿Intentaste robar mi casa, papá? La casa que mamá específicamente me dejó porque ella sabía. Me detuve. Pero papá lo captó. Sus ojos se entrecerraron. ¿Ella sabía qué? Podría haber mentido. Haberlo suavizado. Pero ya había terminado de proteger sus sentimientos. Ella sabía que intentarías algo así. Por eso cambió su testamento en el hospital. Por eso se aseguró de que cada documento fuera inquebrantable. Por eso me la dejó a mí, y solo a mí. No confiaba en ti. Las palabras lo golpearon como golpes físicos. Su cara se puso blanca, luego roja, luego blanca de nuevo. Abrió la boca 2 veces, pero no le salió ningún sonido. Eso no. Ella no lo haría. Estuvimos casados 30 años. Y ella te amaba. Pero también sabía quién eras. Sabía que eras débil cuando se trataba de dinero y estatus. Por eso me protegió de ti. Patricia llamó desde uno de los camiones. Vamos. Tenemos que irnos. El trastero cierra en 1 hora. Papá la miró, luego a mí. Por un segundo, vi algo en sus ojos. Quizás arrepentimiento. Quizás solo autocompasión. Quizás un momento genuino de comprensión de lo que había perdido. Difícil de decir. Espero que seas feliz, dijo en voz baja, apenas un susurro. Viviendo en esta gran casa solo. Eres igual que tu madre. Obstinada y fría. Ella siempre pensó que era mejor que yo, más inteligente que yo. Parece que te crió para que pensaras lo mismo. Eso fue todo. Eso fue lo que me hizo explotar. La parte de mí que se había estado conteniendo, tratando de mantener algún atisbo de civismo, simplemente se rompió. Tienes razón, dije, acercándome.
Si soy como mamá. Ella fue lo suficientemente inteligente como para ver a través de ti. Lo suficientemente inteligente como para asegurarse de que no pudieras quitarme lo que ella trabajó toda su vida para construir. Te vio venir a una milla de distancia, papá. Incluso al final, luchando contra el cáncer, apenas pudiendo hablar, sabía que no podía confiarte su legado. Por eso cambió su testamento en el hospital cuando tú estabas en la cafetería tomándote tu tercer café. Por eso se aseguró de que cada documento fuera inquebrantable. Por eso tenía a su abogado allí con testigos. Me estaba protegiendo a mí de ti. Dejé que eso calara, viendo su cara procesar lo que le estaba diciendo. Ella sabía que intentarías quedarte con esta casa. Sabía que te casarías con alguien nuevo y olvidarías todo lo que construimos juntos. Sabía que elegirías tu propia comodidad antes que honrar sus deseos. Por eso me lo dejó todo a mí y nada a ti. Ni $1. Ni un mueble. Ni un metro cuadrado de propiedad. Específicamente escribió en el testamento que no tenías ningún derecho sobre ninguno de sus bienes. Me incliné, mi voz bajando a un áspero susurro. ¿Y sabes lo último que me dijo? Los labios de papá temblaron, pero no habló. Ella dijo, cuida la casa. No dejes que nadie te la quite. Especialmente no tu padre. Esas fueron sus últimas palabras, papá. No, te quiero, ni, sé feliz. Usó su último aliento para advertirme sobre ti. Esa última parte no era del todo cierta. Las últimas palabras de mamá en realidad habían sido, te amo, siempre. Pero papá no necesitaba saber eso. Él necesitaba comprender la magnitud de lo que había hecho. Lo que mamá había visto en él. Lo que él le había dado la razón. Papá abrió la boca, pero no salió nada. Todo su cuerpo pareció encogerse. Detrás de él, Patricia tocó la bocina con impaciencia, ajena o indiferente a lo que estaba sucediendo. Fuera de mi casa, dije, mi voz firme y fría. Y no vuelvas. Nunca. Se fue. Todos se fueron. Los alguaciles se quedaron hasta que el último camión se alejó, luego observaron cómo el cerrajero cambiaba todas las cerraduras. Cerrojos nuevos, manijas nuevas, incluso un nuevo abridor de puerta de garaje. Nadie de ese circo iba a volver a entrar. Después de que todos se fueron, caminé por la casa vacía. Bueno, no completamente vacía. Había daños por todas partes. Agujeros en las paredes, suelos arañados, bisagras de armarios rotas. Habían causado miles de dólares en daños. Pero era mía de nuevo. Me paré en la sala donde mamá solía sentarse a leer todas las tardes. Donde me había ayudado con la tarea en la mesa de café. Donde decorábamos árboles de Navidad y veíamos películas. Donde simplemente existíamos juntos como una familia, cuando familia significaba algo. La casa se sentía más vacía que nunca. Pero también se sentía limpia. Como si hubiera borrado 3 años de malas decisiones y gente tóxica. Esa noche, dormí en mi antigua habitación por primera vez en 3 años. La habitación donde crecí, donde mamá me leía cuentos antes de dormir, donde me quedaba estudiando para los exámenes y estresándome por las solicitudes universitarias. Se sentía bien estar de vuelta. Las consecuencias legales tardaron meses en resolverse por completo. Papá fue acusado de falsificación y fraude. Dado que la cantidad involucrada superaba cierto umbral, fue un delito grave. Terminó aceptando un acuerdo, 2 años de libertad condicional, servicio comunitario y restitución por mis honorarios legales. Patricia se divorció de él 6 meses después. Aparentemente, estar casada con un delincuente que había perdido su casa y la mayor parte de sus ahorros en honorarios legales no era la estabilidad que ella buscaba. Se mudó a Arizona con Brittany. La última vez que supe, estaba saliendo con otra persona. Papá terminó en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Perdió su trabajo de seguros después de la condena. Ahora trabaja en una tienda minorista, apenas llegando a fin de mes. Intentó contactarme varias veces a través de familiares, preguntando si podíamos hablar. Nunca respondí. Algunos familiares pensaron que fui demasiado duro. Mi tía llamó, diciendo que debería perdonarlo, que la familia es importante, que todo el mundo comete errores. Le pregunté si ella perdonaría a alguien que intentó robar su casa mediante fraude. Cambió de tema. Otros lo entendieron. Mi prima, que siempre había sido muy cercana a mamá, me dijo que mamá estaría orgullosa. Que ella había estructurado específicamente su testamento para protegerme de exactamente esta situación. Que ella había visto la verdadera naturaleza de papá, incluso si yo no. Pasé los siguientes meses arreglando la casa. Parcheando paredes, reemplazando el suelo dañado, repintando todo. Se convirtió en un proyecto.
borrando todo rastro de la ocupación de papá y Patricia. Restaurándola a lo que había sido cuando mamá vivía. Papá pasa a veces. He visto su coche frenar delante de la casa. Nunca se detiene. Nunca baja. Solo pasa despacio, y luego acelera. Una parte de mí se pregunta qué estará pensando. Si se arrepiente de lo que hizo. Si extraña a mamá. O simplemente extraña tener un lugar gratis donde vivir. Probablemente lo último. La casa es mía ahora. Completamente. Legalmente. Indiscutiblemente mía. Tengo la escritura enmarcada en el pasillo. Cada vez que la veo, recuerdo que el último regalo de mamá para mí no fue solo una propiedad. Fue seguridad. Estabilidad. Y la prueba de que al menos una persona en mi vida me amó lo suficiente como para protegerme incluso después de que ella se fuera. Papá intentó quitármela. Intentó robarla, falsificar documentos, llenar la casa de mamá con extraños, todo para poder lucirse con su nueva esposa y su familia. Fracasó. Yo gané. Mamá ganó. Su legado permanece intacto. ¿Y papá? Él vive con las consecuencias de elegir a Patricia y sus planes por encima de su propio hijo. Tiene que trabajar en una tienda a los 62 años. Tiene que mirar desde su coche cómo la casa que intentó robar permanece firmemente en mi posesión. Entonces, díganme, si estuvieran en mi lugar, ¿cómo habrían manejado todo este lío? ¿Alguna vez un familiar intentó algo así con ustedes? Realmente quiero saber qué piensan. Dejen sus comentarios abajo.